¿Queda algo por salvar? ¿Por qué tú todavía no te has ido? Y sobre todo, ¿hay futuro en España? Ahí lo tienen, la ultraderecha arrasa entre los jóvenes. Más de un 25% de intención de voto. En las próximas elecciones, la mayoría de los menores de 24 años darían su apoyo a Vox. Que no te vengan con milongas, porque esto no te lo van a contar en ningún medio. Yo sí. Buena familia, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Como siempre, muchísimas gracias por estar suscrito y tienes abajo la caja de comentarios. Te he querido hacer este vídeo porque siempre estamos contando las noticias presentes, pero también es importante saber al futuro. Es decir, estamos en un barco navegando y no nos importa las millas que estemos haciendo, las millas náuticas, sino el destino al que vamos a llegar. Y actualmente, como decía, vemos una España cada vez más desviada de su rumbo y el destino no va a ser bonito. En este vídeo vamos a contestar a preguntas como ¿queda algo por salvar? ¿Por qué tú todavía no te has ido? Y sobre todo, ¿hay futuro en España? Y es que la realidad golpea cada vez más a los españoles. Si nos centramos en los jóvenes y en el futuro que supuestamente deberían de tener en España, que debería de haber sido o debería de ser un futuro próspero de crecimiento, enriquecimiento y de progreso que ayudara a seguir pagando las pensiones. Si no se tocaran las pensiones en un futuro, vemos que la realidad es bien diferente. A día de hoy, el año pasado, más de 500.000 jóvenes cualificados, quédate bien con esta palabra, cualificados se han ido, porque mientras el gobierno fomenta que venga inmigración a la cual dice que está cualificada sin preguntarle ni siquiera si tiene antecedentes penales o si tiene estudios, nuestros jóvenes que son educados por educación pública que pagamos nosotros, cuando terminan de ser educados y formados, se los damos a otros países para ayudar a esos países a prosperar y progresar, y además asimismo los jóvenes progresan y prosperan también. Pero es que la realidad en España no es solo ya a nivel educativo, sino que 1 de cada 3 jóvenes, según el CIS o el INJUVE, dicen que se van del país o que quieren abandonar el país. Este motivo no es solo económico, sino se divide en diferentes rasgos, sobre todo sociales. A mí me hace mucha gracia que constantemente estén diciendo, bueno, nos roban, pero por lo menos no gobierna la ultraderecha. Bueno, nos vamos a una quiebra, pero por lo menos no gobierna la ultraderecha. Y es la misma cantinela de personas no cualificadas. Imagínate que tuviéramos una empresa privada y tú fueras accionista. Imagínate que esa empresa va a pique, cada vez va peor, corrupción, escándalos, y los que están viviendo en los puestos altos de esa empresa viven maravillosamente bien siendo incompetentes. ¿Tú qué querrías? ¿Despedirlo? Y te daría igual exactamente la persona que esté gobernando, si es de derecha, de izquierda, si cree en una religión o en otra, con tal de que llevara la empresa adelante. Pues España se debe de concebir como un país, como una empresa, perdón. Y es que actualmente los jóvenes tienen la tasa más alta, alarma, la tasa más alta de paro juvenil de la Unión Europea, bueno, de las más altas para ser justos, con un 27%. A mí Pedro Sánchez no me puede vender que España vaya como una moto. Vemos contratos basura. Tenemos a Yolanda Díaz en el ministerio, una señora que cada vez que habla o le hacen una pregunta contesta con unicornios y con peluches y con nubes de algodón. Eso es como contesta. Vuelvo y repito otra vez, personas no cualificadas. A mí me da igual si mi traumatólogo es muy buena persona o mala persona. Lo único que quiero es que sea un traumatólogo cualificado, experto y que resuelva el problema. No solo vemos los contratos basura, sino vemos sueldos míseros. ¿Pero por qué? ¿Echamos la culpa al empresario como dice el gobierno? Para nada. El empresario, por pagar a un trabajador, paga también al Estado la seguridad social de ese trabajador, que a menudo viene siendo entre 400 a más, además de las prestaciones y además de guardar en una hucha dinero por si acaso hay que indemnizarlo por despido en un futuro. Por lo tanto, lo que significa que tener un empleado joven o adulto sale caro en España. ¿Y esto qué hace? Pues frena que la gente quiera contratar jóvenes. ¿Por qué? Porque desincentiva la contratación, ya que dices, tengo unos costes tan elevados que no puedo contratarlo, y si te puedo contratar solo te puedo pagar esto porque el resto de tu dinero se lo tengo que dar al Estado, porque se lo estoy dando al Estado, pero es tu dinero. Además de que vemos no solo esto, sino
que estos sueldos no llegan para vivir. El 70% de los jóvenes en España les cuesta emanciparse antes de los 30 años. ¿Por qué se ha incrementado la cifra a un 70%? Es decir, los jóvenes viviendo con sus padres porque no pueden. El sistema, la vivienda social, sueldos y los alquileres hacen que esto sea la tormenta perfecta. Pedro Sánchez viene y pone unas leyes, además de que llevamos 5 años desde el COVID con desahucios por personas vulnerables que hacen que no puedas recuperar tu casa. Entonces tú tienes 28 años, acabas de conseguir tu trabajito, pero no es indefinido y quieres coger una casa. El arrendador, por la inseguridad jurídica generada por las leyes en España, no te la va a alquilar. Es decir, el propietario no te la va a alquilar. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que te despidan y que te consideres una persona vulnerable y te ahorres el alquiler y te quedas a vivir gratis ahí. Esa es la realidad por la cual muchos propietarios han sacado sus viviendas del mercado. Ha aumentado aún la demanda, aumenta más la demanda porque cuesta encontrar viviendas, y las pocas viviendas que hay dicen, pues ya que hay poquitas, pues lo voy a vender más caro, es decir, lo voy a alquilar más caro, o voy a pedir 2 avales, voy a pedir muchas cosas. Esto es por la falta de seguridad jurídica. Y es que el alquiler medio en viviendas o en ciudades como Madrid y Barcelona, el alquiler medio está en 1.200 euros, de tal manera que jóvenes que llegan con su sudor y con su esfuerzo a coger un sueldo de 1.500, se le iría los 1.200 en una vivienda. Y esta es la realidad social, además de que también el factor de inseguridad, pero ojo, por lo menos no gobierna la ultraderecha, ha generado que muchos jóvenes se sientan inseguros y quieran irse a otros países donde la seguridad está más controlada, más vigilada, y hay seguridad jurídica y sobre todo seguridad en las calles. Y es que hay barrios donde no se puede entrar, la policía no puede hacer mucho porque cada vez los amarran más. Muchos detenidos son reincidentes en múltiples ocasiones, como hemos visto los casos: 25 antecedentes, 30 antecedentes, 20 antecedentes, pero siguen en la calle, y esa sensación también de impunidad duele a los jóvenes. Van inseguros por las calles y encima tienen sensación de que les pueden hacer algo y son impunes. ¿Por qué? Porque si te robaran, cogieran tu iPhone, te lo tiraran al suelo, serán condenados por un delito penal, pero la responsabilidad civil no la pueden pagar porque no tienen dinero. Salen a las calles y tú te quedas con el shock de haber pasado por eso, un móvil menos que tienes que pagar. O si te rompieran la nariz, como un cliente mío, se hizo una operación, fue condenado y tiene una sentencia, pero la otra persona, inmigrante con antecedentes, no le puede pagar la recuperación de esa nariz, y mi cliente pues ha quedado a cero. Me ha pagado a mí, ha pagado una operación, ha pasado por todo eso y se ha quedado a cero. Esto que le da a él sensación de impunidad y sobre todo sensación de que no hay futuro. No solo esto, familia, sino que también vemos cómo el gobierno cada vez más divide y censura a las personas. Estamos en una época en la que el gobierno no mira para el futuro, mira para el pasado, con la ley de memoria histórica, la ley de memoria democrática, que pretende abrir heridas del pasado para dividir aún más a la población en vez de enfrentarse a los problemas actuales. Además de que también al joven y al mayor le duele el uso de los medios públicos y las subvenciones para premiar a quienes piensan como ellos y para ir en contra de los que piensan como ellos. Hemos visto como la televisión española, que pagamos todo, en vez de informar ciertas noticias, están centrados con Vito Quiles y Vito Quiles y Vito Quiles. Deja a Vito Quiles, un periodista que hace preguntas, déjalo ahí. Y sobre todo también le ha dolido mucho a la juventud que partidos independentistas y herederos de ETA humillen a las víctimas y a los votantes moderados. Esto hace que genere división y frustración en vez de unidad, que es lo que debería de hacer cualquier presidente del gobierno. Yo, si fuera presidente del gobierno, lo que buscaría sería la unidad de las personas que piensen de manera diferente, respetando su forma de pensar. Y no el estigma de que si piensas de una manera eres fascista. Tal es así que se ha visto en la estadística que se ha hecho sobre los jóvenes, y más de un 27,5% prefiere votar a Vox, el resto de los jóvenes al PP y por último un sector muy chiquitito al PSOE.
Además de que no solo esto, sino que si consigues prosperar, consigues esa vivienda, te da igual la inseguridad. Bienvenidos a la época del autónomo, a la era del autónomo. Ayer mismo pagaba miles de euros, hace 2 semanas pagaba más miles de euros por la renta, y entonces te das cuenta de que tus servicios son nefastos. Yo tengo seguridad social, pero tengo un seguro privado. Me encantaría con todo el dinero que pago no tener un seguro privado, ahorrármelo, pero es que las veces que he tenido que usar la sanidad pública, pues la mayoría han sido desastrosas, tales así que tengo una carta del centro de salud pidiéndome disculpas por el trato recibido, porque bueno, fui con una infección y me dijeron que lo que tenía era más bien cuento y que lo que tenía era comida. Fui a mi médico privado, al hospital, y me dijeron que tenía una infección como un burro, tenía fiebre y me mandaron tratamiento, a modo anecdótico. Pues la carga fiscal y el gasto público cada vez más elevado hacen que el ciudadano se quede más descontento. Las clases medias, cada vez más ahogados, están tendiendo a desaparecer. Las clases medias en el futuro desaparecerán y solo quedarán clases altas y clases bajas. ¿Adivina quién son las altas? Sánchez, Yolanda Díaz, Irene Montero, María Jesús Montero. ¿Y quiénes son las pobres? El ciudadano medio que tiene un sueldo y que se ve atrapado en un círculo, en una rueda de hámster, en el círculo de la rata, por la cual nunca podrá salir de ahí porque España no premia el esfuerzo. El gasto descontrolado en cada vez más ministerios, y además quieren incrementar los ministerios y los chiringuitos ideológicos. Si te fijas bien, te puedo montar un chiringuito ideológico aquí en directo. Pues por ejemplo, podemos hablar de que queremos saber la cuota de género en la petanca española, un deporte tradicional español muy machista, y ahora vamos a poner un director, una de redes sociales, un subdirector, 3 coches, y vamos a ir por los clubes de petanca haciendo encuestas. Ahí tienes un chiringuito montado, lo riegas con dinero público, está perfectamente validado por el Ministerio de Igualdad porque quieres hacer esa estadística, y tienes un chiringuito montado. Esta es la realidad tan triste de España. Por eso los servicios públicos cada vez más en declive, al tener una inmigración descontrolada y crecer aún más la población, hace que los servicios sociales estén más colapsados porque no pueden prever todo este aumento. Entonces acceden a ayudas, cierto tipo de ayuda. No solo esto, sino también a la sanidad. Y ahora, si tú te pones malo, por lo menos en mi caso, si yo me pongo malo y yo no tuviera seguro privado, pues para pedir una cita telefónica tengo un margen de 2 semanas. En 2 semanas alguien se pone bueno, y lo sabe. Entonces todo esto genera una desmoralización social increíble en los jóvenes, en esta inseguridad, en la economía. No premian el esfuerzo, más bien lo castigan. Y es que esta desmoralización social, la cultura del esfuerzo en España está perseguida. Todo se iguala por abajo, es decir, si eres un ciudadano que te quieres esforzar, está mal visto. Se promueve una mentalidad de dependencia estatal, una mentalidad mediocre. No pienses, no emprendas y espera la ayuda. Castigan cada vez más a creadores de contenidos, a empresarios que ganan mucho dinero. Hemos visto cómo, por ejemplo, Amancio Ortega dona dinero, que no tendría por qué donarlo, pero dona dinero para aparatos del cáncer. Se le castiga. ¿Cómo se le castiga a los dueños de Mercadona? Y sí, así sucesivamente, en vez de fomentar una sociedad de esfuerzo, de cultura de emprendimiento y enriquecimiento. Si quieres crear empleo, permite que los jóvenes que emprendan, y a su vez estos contratarán a personas y a su vez la economía crecerá, pero no los castigues de esa manera. Han subido el impuesto de autónomos este año, el próximo. Se calculo, para que lo quieras saber, que si todo me va bien, acabaré pagando al mes, nada más empezar al mes, unos 900 euros. Empieza el mes, yo ya he pagado 900 euros de autónomo, aparte de Hacienda. Claro, si yo pagara autónomo y tuviera servicios de Dinamarca, pero yo pago como impuestos de Dinamarca y tengo servicios de Kenia, pues la verdad que me molesta y la verdad que me irrita. Y no, sobre todo, ese movimiento de castigar a la persona que emprende, de estar mal visto, no es como en Estados Unidos. Y sobre todo, que la gente válida huye o se calla. El mediocre actualmente en España es premiado. Pero claro, ¿no hay futuro
¿O aún hay esperanza en España? Es lo que muchas personas se están preguntando. ¿Qué puede hacer el ciudadano? ¿Por qué no te vas? ¿Queda algo por salvar? Y aquí la respuesta es sí a todo. Es decir, ¿queda algo por salvar? Claro que queda algo por salvar. Si no quedara algo por salvar, yo no dedicaría mi esfuerzo y mi tiempo a esto. Seguiría trabajando como abogado normal y ya está, me desentiendo, que es mi despacho. Mi despacho es ser abogado. Entonces, seguiría trabajando como abogado y chao, vendiendo algunas casas porque una de mis partes es llevar un servicio inmobiliario y se acabó. Pero creo que hay futuro y por eso salgo hablando, porque todos juntos, esforzándonos, lo podemos conseguir. Queda algo por salvar, por supuesto, queda España por salvar. Nos hemos visto en situaciones peores. Solo tenemos una persona que hace todo esto y que todo esto vaya a peor, que se llama Pedro Sánchez, como Venezuela tiene a un Maduro. Nosotros, al esforzarnos y estar dentro de la Unión Europea, estamos haciendo cada vez más ruido. Jueces y fiscales van a la Unión Europea. Jueces y fiscales piden la dimisión del ministro de Justicia. Inspectores de Hacienda piden la dimisión de la María Jesús Montero. Y todo esto, este ruido, va a servir para que por lo menos tengamos futuro y frenemos esta huida masiva de jóvenes a otros países. Y yo creo, familia, que con el esfuerzo de todos, los comentarios, las suscripciones, compartir estos vídeos, o a los que dan un pasito más y se hacen miembros por el valor de un café al mes, que tampoco es mucho, ayudamos a que este mensaje llegue a mucho más lejos. Así que, familia, hasta aquí el vídeo de hoy sábado. Espero que te haya gustado. Sinceramente no ha sido un vídeo muy típico de mi canal, pero sí es verdad que ha sido un vídeo de desahogo y de poner los puntos sobre las IES. Así que nos vemos en un siguiente vídeo. Déjame lo que opinas en los comentarios, que ya sabes que te leo, y espero que sean muy felices.